Soy Julia Álvarez y Casa Ramírez, soy abogada por la UNAM y me he dedicado desde hace varios años a la defensa de los derechos sociales, en particular a la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y particularmente desde el litigio estratégico, y llevo años acompañando el juicio contra el maíz transgénico en nuestro país y también participando de algunas otras luchas y causas relacionadas con la alimentación, con la soberanía alimentaria, con el trabajo en el campo, con los campesinos y campesinas y bueno, pues un poco todo lo que rodea a esas temáticas. Sin maíz no hay país es una frase que se acuñó hace casi 10 años por la campaña nacional Sin maíz no hay país, que es un movimiento que confluye, en el cual confluyen diversas organizaciones, artistas, científicos, activistas, bueno, en fin, es un universo de gente pues muy diversa que acuñó esta frase para que nos quede claro pues que sin este alimento sagrado, sin esta planta preciada, pues no hay país, porque es la base de nuestra alimentación, porque es la base de nuestra cultura, porque es la base de, no sé, muchísimos platillos y sin esto pues no come el pueblo de México sin el maíz. Bueno, el maíz transgénico no hay que aceptarlo por múltiples razones, pero voy a enlistar pues algunas de ellas, nada más para no llevarme toda la entrevista en eso, pero primera cuestión, es muy importante que las semillas estén en manos campesinas. El mejoramiento genético se ha hecho por generaciones y generaciones y generaciones atrás, por el intercambio de semillas y por la siembra, ¿no? Cada ciclo agrícola de siembra del maíz, la semilla se adapta a las nuevas condiciones climáticas, geográficas, de alturas, y con eso se va mejorando la semilla, ¿no? Incluso el maíz domesticado, tal como lo conocemos hoy, viene del teocintle, que era una planta silvestre que en su momento no se comía y se fue domesticando hasta el punto que tenemos hoy el maíz que conocemos. Entonces, en un primer momento es muy importante que las semillas jamás dejen de estar en manos campesinas. Las semillas es nuestro reservorio genético y las semillas tienen que pertenecer en las manos campesinas y campesinos. Además, pues si tuviéramos semillas transgénicas o maíz transgénico, las semillas pertenecerían a empresas que se apropiarían de todo este mejoramiento genético para después venderle a los campesinos la semilla. Entonces generaríamos una dependencia. Bueno, ni siquiera es una hipótesis. Ya hay países hoy en día donde sucede, donde los campesinos y las campesinas dependen su siembra y su cultivo de la compra a empresas extranjeras transnacionales que se dedican a lucrar con el hambre en el mundo. Entonces, esa es, digamos, dos primeras razones. También porque México es el centro y el origen de diversificación del maíz. Digamos, en México, así como diferentes plantas icónicas que alimentan al mundo, como el arroz, como el trigo, como la papa, como la cebada, en México se encuentra el centro de origen del maíz. Entonces, no solo es un tema de que alimenta a nuestro país y alimenta a muchos otros países de Mesoamérica y del mundo también, sino que es un tema casi de seguridad alimentaria, porque aquí está el reservorio genético y pudiese pasar, que ha pasado, que por ejemplo llegara una plaga, ¿no? Y si solo tenemos un tipo de maíz, pues la plaga pudiese acabar con toda esa siembra de maíz y gran parte de la seguridad alimentaria que nos da la diversidad de maíces es que pues tenemos esa oportunidad de que no es un único maíz, ¿no? Entonces que podemos jugar con la reserva genética y en ese sentido pues también es importantísimo. Y además una tercera razón, un poco para cerrar, es que el maíz transgénico en sí mismo no es tanto el negocio. Sí es el negocio de las empresas transnacionales, pero no es únicamente el negocio. Los maíces transgénicos vienen asociados de paquetes tecnológicos. Los paquetes tecnológicos implican usos de herbicidas, usos de plaguicidas, usos de fertilizantes químicos. Entonces, cuando tú compras una semilla de maíz transgénico, esa siembra
de la semilla no funciona si no compras el paquete tecnológico asociado a esa semilla. Entonces, donde verdaderamente está el negocio redondo de estas empresas, y por eso también es importante hablar de glifosato y de otros plaguicidas tóxicos, que ya está comprobado que son tóxicos, es por esta asociación, que es donde las empresas ganan. ¿Y qué pasa con estos agroquímicos? Que un poco también ya nos estamos metiendo a la discusión de los agrotóxicos, pues que estos agroquímicos destruyen el campo. Y no sé, ahora hay una disociación, ya es poco común que la gente de la ciudad o de las zonas urbanas de la ciudad vayamos a los campos, pero si uno va a los campos donde se siembra maíz o cualquier otro cultivo, no solo maíz, asociado con agroquímicos, la tierra está destruida. O sea, es muy importante, la semilla no crece por sí misma. La semilla necesita de una tierra fértil, de una tierra sana. Entonces, digamos, el éxito de nuestros cultivos depende de la sanidad del suelo en gran medida, ¿no? Entonces, estos agroquímicos lo que se dedican es a destruir el suelo, a destruir suelos, a destruir mantos acuíferos, a destruir la salud de las y los campesinos. O sea, uno dice, cuando los campesinos tienen que sembrar equipados como esquimales o como astronautas, uno piensa algo anda mal, ¿no? Si te tienes que equipar de esa manera para sembrar el alimento que después nos vamos a comer, algo está mal. Entonces, también para la aplicación de esos agroquímicos que se necesitan, que se asocian con los maíces transgénicos, destruyes la tierra y la salud de los campesinos, las campesinas, y bueno, y de paso, la salud de los que consumimos si fuera el caso, ¿no? Ese maíz. Por suerte, en México está prohibida la liberación de permisos para siembra de maíz transgénico en México. En México, si llegamos a escuchar que alguien siembra maíz transgénico, eso está prohibido. O sea, esa siembra no es legal. En México, en todo el territorio mexicano, de norte a sur, desde Baja California hasta Yucatán, está hasta hoy prohibida la siembra de maíz transgénico. Pues hay toda una discusión, por ejemplo, con el algodón, que también es muy importante la lucha, la defensa del algodón, porque también México es un territorio importante para el reservorio genético del algodón, también con la soya, que los compañeros de la península, sobre todo la península maya, llevan dando la batalla hace tiempo, y toda la implicación que tiene la soya transgénica con las abejas, por ejemplo, y con la miel, la papa también. Hay toda una discusión, sobre todo en las zonas andinas, ¿no? De donde viene la papa. En fin, el riesgo de los transgénicos está latente en un montón de cultivos. Nosotros hemos simbólicamente centralizado la lucha en el maíz, pero eso no quiere decir que no está asociada la lucha a un montón de otros cultivos. De hecho, cuando hablamos de maíz, en realidad hablamos de milpa. Y la milpa es una asociación de cultivos milenaria donde está normalmente vinculado no solo el maíz, sino también la calabaza, el chile, el frijol y diversas asociaciones de cultivo. Los quelites, que es un alimento maravilloso, riquísimo en hierro, por ejemplo, que esa es, pues como decía el presidente hace algunas mañaneras, la base de la alimentación de nuestra cultura, ¿no? Entonces, por supuesto que no podemos hablar solo de maíz. Siempre hay que hablar del maíz asociado con otros cultivos que particularmente están asociados a la dieta mexicana, pero sí, yo, digamos, de lo que puedo hablar más particularmente, porque esa es la lucha que desde la demanda colectiva contra el maíz transgénico, que es un juicio colectivo que se libra en tribunales ya casi hace 10 años, desde 2013. Hay una colectividad actora que acompaña, es una colectividad muy amplia que acompaña todo este juicio, pues lo que ha logrado esta colectividad es suspender la liberación de permisos para siembra de maíz transgénico. Y algo que vale la pena destacar es que el juicio empezó no este sexenio, ¿no? Sino hace algunos años ya, y en su momento, en el juicio, litigábamos no solo contra las empresas, que son las demandadas, ¿no? Bayer, Syngenta, Monsanto, DuPont, todas esas empresas que se dedican justo a la industria de los transgénicos y tienen especial interés en meter el maíz transgénico en México. No solo ellos, sino que también estaban demandados lo que era en su momento Zagarpa y lo que era Semarnat. Y nosotros nos dábamos cuenta cómo litigaban juntos, era como un bloque en conjunto, o sea, no había diferencia entre empresas privadas y gobierno, era un bloque conjunto
que lo notábamos porque habían un montón de escritos que los metían casi idénticos. O sea, si tú veías el expediente del juicio, si tú ves el expediente del juicio, hay un montón de escritos que son prácticamente lo mismo, pero firmados con personas distintas. Entonces, eso nos dejaba entrever pues, que había un lobby previo donde se ponían de acuerdo en conjunto y bueno, y después litigaban todo ese bloque contra nosotros. Entonces, eso ha cambiado un poco, ha cambiado bastante con el cambio de administración. Seguimos el juicio porque nos parece importante sostenerlo como sociedad civil, nos parece importante ajustar candados por todos lados, porque también existe el decreto presidencial ya desde hace un par de años, donde también se sostiene la prohibición a la siembra de maíz transgénico en México y además se establece la salida gradual del glifosato en nuestro país hasta el 2024. Y bueno, pues en ese sentido también hoy estamos librando otra batalla importante con la iniciativa de la senadora Ana Lilia Rivera, que ella propone hacer una reforma a la Ley General de Salud justamente para prohibir pues, un grupo de agroquímicos, especialmente plaguicidas, que justamente el glifosato entra en esta categoría de plaguicidas, es decir, son químicos que matan las plantas asociadas al cultivo, ¿no? Porque lo que dicen es que cuando tú, por ejemplo, yo quiero cultivar maíz, entonces si tú siembras maíz y empiezas a crecer una planta de maíz, hay veces que crecen plantas alrededor, eso pasa siempre. Entonces, lo que puede generar es una competencia entre las plantas que crecen, que compiten por el agua, por los nutrientes del suelo, por el sol, ¿no? Entonces, lo que generan estos herbicidas, es que matan toda la hierba que está alrededor, de tal forma que dejan suelos, pues así, casi como si vieras una piel seca, así como cuarteados, como suelos así, donde no crece nada más que por decir, el maíz transgénico, pero ¿qué pasa? Pues con esos plaguicidas, con esos herbicidas, además de lo que ya dijimos, también matas, por ejemplo, entre otras cosas, los quelites, que los quelites son plantas que crecen asociadas al maíz, aunque no se siembran, crecen desde el suelo, entonces esas son plantas que con base en los cuales nosotros nos nutrimos. Incluso es muy chistoso porque hablando de agroquímicos, descubrimos un escrito de la contraparte en el juicio contra el maíz transgénico, donde dice que es bueno también que las semillas mejoradas entren en México, porque entre otras cosas acabaríamos, por ejemplo, con la plaga del maíz, que es el huitlacoche, ¿no? Entonces lo argumentan científicamente que es muy bueno porque acabaríamos con el huitlacoche y nosotros decimos, pero para nosotros el huitlacoche es un alimento, además es un alimento importantísimo en la dieta mexicana, ¿no? Entonces, bueno, así es la discusión todo el tiempo con estas grandes transnacionales que están en todo el mundo, ¿eh? Y han habido casos tremendos, por ejemplo, en la India, de justamente cuando intentaron meter arroz transgénico, de suicidios colectivos de campesinos y campesinas hindúes porque pues, no había forma de pagar las altas demandas que las empresas demandaban a los campesinos por usar semillas patentadas en sus siembras cuando no habían comprado la patente, ¿no? En Brasil pasó lo mismo, se incorporó soya transgénica al por mayor, se contaminó todo el país, Brasil, y luego las empresas, como Monsanto, por ejemplo, demandaban a los campesinos por no tener la patente, o sea, por no haber comprado la patente del uso de las semillas cuando sus suelos estaban pues ya contaminados por otros campesinos y campesinas. En fin, es toda una discusión, pero eso es también el riesgo que podría suceder en México, ¿no? Que se contaminaran los campos porque no hay forma de impedir que eso no suceda, porque el maíz pues se poliniza, el maíz vuela, o sea, no puedes sembrar maíz como en una cápsula encerrada, cerrada, sin que pueda provocar la contaminación de otros cultivos, ¿no? Siempre digo cuando la gente pregunta ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos involucrar
involucrarnos, ¿no? La primera respuesta que yo doy es consumiendo este tipo de alimentos. Porque los productores, el otro día estaba con un compañero productor en Tlaxcala que tienen unos maíces hermosos, una diversidad. Tlaxcala es así, su nombre lo dice, ¿no? El lugar de los maíces más diversos, igual que Oaxaca, igual que el Estado de México, muchos otros estados, pero Tlaxcala tiene una diversidad particular. Y un compañero me decía, bueno, cuando yo voy a las ferias y a los eventos y expongo mis maíces de colores, todo el mundo me dice, ay, qué bonitos, qué preciosos, ¿no? Pero si la gente no los compra, yo no los voy a seguir produciendo, porque yo tengo que comer, tengo el defecto de comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, como él, siempre digo, pues que la forma más importante, o una de las maneras más importantes y más concretas y más fáciles de apoyar esta lucha, pues es sumándose al consumo, porque todos desayunamos, comemos y cenamos 3 veces al día. Y yo digo que uno de los actos más políticos es decidir qué queremos poner en nuestra mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos alimentos? Hay redes alimentarias alternativas. En la Ciudad de México hay muchas, en otros estados de la República hay muchas también. Desde este conjunto de redes alimentarias alternativas, así como un paréntesis, hicimos un mapa con la Conavio, con la Comisión Nacional de Biodiversidad, de Uso y Fomento de la Biodiversidad, Conavio, donde justamente pueden ubicar las redes en un mapita interactivo que se encuentran en la Ciudad de México, en Jalisco, en Puebla, Veracruz, Estado de México, Baja California, Yucatán, en fin, casi están, no logramos mapear todas, pero casi están todas. En la Ciudad de México en concreto, pues hay varias. Yo pertenezco a una que se llama Mercado Alternativo, que tenemos ya 4 sedes. Estamos en Tlalpan, en el bosque de Tlalpan, en el Parque Ecológico de Xochimilco. Tenemos también una plataforma de envíos a domicilio que funciona justamente de martes a jueves. Es como una tienda en línea, como Walmart, digamos que pides tus productos en línea, pero todos son productos de compañeros y compañeras. Y estamos por abrir ahora en enero una sede en Coyoacán y en el Pedregal. Entonces, bueno, particularmente esta iniciativa que se llama Mercado Alternativo, son más de 100 productores y productoras de la Ciudad de México, porque además, no sé si sepan, pero en la Ciudad de México hay una particularidad. La Ciudad de México es una de las grandes metrópolis del mundo que todavía tiene una zona rural de producción muy importante. Entonces, todavía aquí a 40 minutos del centro está, por ejemplo, los pueblos de Tlalpan, los pueblos de Milpalta, los pueblos de Xochimilco, donde todavía se produce hoy en día gran parte de las hortalizas que podríamos o que potencialmente podríamos consumir desde la zona urbana de la ciudad. Entonces, pues yo les invitaría a que se sumen consumiendo estos productos. Son productos pues muy saludables porque en general no se utilizan los agroquímicos, son productos que evitan los intermediarios, porque hay todo un conflicto también con los intermediarios en este ámbito, quienes son los coyotes, quienes normalmente se quedan con la mayor parte de la ganancia en esta transacción comercial del campo al consumidor, ¿no? Y son quienes acaparan toda la producción y van y la revenden en la central de abastos o la revenden en un tianguis o la revenden en cualquier lugar. Pues el productor, quien trabajó durante meses la tierra para poder producir, se queda con la menor parte únicamente por no poder acceder directamente a los canales de comercialización. Entonces también estas redes alimentarias alternativas evitan estos intermediarios para que la compra y el beneficio sea directo a los productores. Entonces, bueno, ahí hay otro gran beneficio de comprar en estas redes y uno puede encontrar todo prácticamente, o sea, lácteos de vaca, de cabra, de oveja, carnes, pollo, huevo, pan, tortillas y todas las derivaciones del maíz, tlacoyos, sopes, panes de elote en temporada, un montón de hortalizas, fruta de temporada. Entonces uno realmente se puede abastecer ahí, no necesitaría prácticamente para nada ir a otros canales de abastecimiento. Y bueno, además existe este mito como de que comprar acá es siempre más caro, ¿no? Yo les invitaría a que lo prueben, porque en realidad no es tan cierto. En realidad, yo diría, hay productos más baratos, hay productos igual y hay productos tal vez un poco más caros. Pero si uno al final hace la suma total,
casi se compensa, porque entre que son más baratos, entre que son iguales y entre que son más caros, prácticamente se compensa, ¿no? Y además, bueno, hay una situación especial ahora, porque lamentablemente en realidad no es deseable esta situación, pero por la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos venimos enterando que Ucrania es uno de los grandes productores de agroquímicos en el mundo, subieron muchísimo los costos de los agroquímicos. Y por esta dependencia que te digo entre los paquetes tecnológicos, los agroquímicos, ¿no? Y los cultivos, parece que uno nada más siembra ya, pero no, necesita de estos agroquímicos. Cuando no utiliza otras técnicas, por ejemplo agroecológicas, necesitas de estos agroquímicos para que tu planta crezca. Entonces, si los agroquímicos están carísimos, por ejemplo, herbicidas, fertilizantes, plaguicidas, que necesitas forzosamente para producir, entonces tu producción se eleva, ¿no? Los costos se elevan. ¿Y eso qué produce? Pues ¿quién paga eso? El consumidor final. Entonces, en realidad, de unos meses para acá, que repito, no es deseable, nadie quisiéramos que estuvieran en guerra Rusia y Ucrania, pero pues así estamos y los precios, incluso los precios convencionales, están todavía más altos. Y los campesinos que producen con agroquímicos están yendo con los campesinos que producen de manera agroecológica a preguntarles, oye, ¿cómo haces composta? ¿Cómo haces bokashi? Porque no me alcanza para el fertilizante químico, entonces tengo que fertilizar con abonos, ¿no? O ¿cómo le haces para combatir las plagas? Porque ya no me alcanza para los plaguicidas. Entonces tengo que encontrar otras formas alternativas no tan tóxicas, por suerte, aunque el motivo no fuese, para combatir mis plagas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad los precios, si no es que algunas veces en los convencionales están todavía mucho más caros que los precios de las redes alimentarias alternativas. Son una posible solución. Todavía no somos las suficientes para la cantidad de demanda que hay. Todavía hay muchos productores, muchos, que todavía tienen que recurrir a intermediarios para poder darle salida a su producción. Pues para los productores, yo lo que he sostenido durante todo este tiempo es que no hay de otra más que organizarnos, ¿no? Y pues eso, o sea, hay muchas redes de productores. En Xochimilco tienen un tianguis que se llama Tianguisquilitl, que es un tianguis de chinamperos que abastecen en el camellón de Cuemanco. Hay redes de consumidores también. Y pues también es verdad que llevan tiempo exigiendo, por ejemplo, un espacio en la central de abastos, ¿no? En la central de abastos de la ciudad para que los productores no dependan de intermediarios para poder vender sus productos en la central de abastos. Bueno, esa es toda una discusión que hasta la fecha no se ha resuelto. Los productores todavía no tienen un espacio en la central de abastos, pero esa también es una posible solución. Y pues se requiere también muchísima información. Algo que nosotros hacemos desde el trabajo del mercado es que hacemos visitas agroturísticas con el afán de acercar a campo ciudad, al norte-sur de la Ciudad de México o norte-centro-sur, y también de esta forma pues de diversificar los ingresos de los productores, ¿no? O sea, que no todo provenga de la venta de los productos, que por supuesto eso sería lo ideal, sino que también sus espacios verdes que conservan, que además son recargas de oxígeno y de agua para la Ciudad de México. En realidad ellos prestan servicios ambientales, que son espacios pues, muy bonitos, ¿no? Son espacios donde se respira aire limpio, con vistas panorámicas muy bonitas, que también esos espacios que ellos conservan desde sus ejidos, desde sus comunidades agrarias o sus pequeñas propiedades, pues tengan esa riqueza de ser visitadas, ¿no? Entonces también pues hemos generado toda una línea de trabajo con visitas agroturísticas que afortunadamente ha sido muy benéfica, porque una vez que un consumidor va a un sitio de producción y conoce, por ejemplo, hace un mes fuimos al sitio de producción de Víctor en Topilejo y conoce dónde produce el elote cacahuacintle, nunca más deja de consumirlo, ¿no? Entonces, pues esa es otra forma también. Exhortar a los restauranteros, o sea, tenemos esa gran ventaja. En la Ciudad de México hay un mundo de consumidores, un mundo. O sea, no nos daríamos abasto con los consumidores que hay para consumir a los productores que producen en nuestra propia ciudad. Entonces, es como acabar de tejer esos lazos entre los productores y los consumidores, restauranteros, comedores comunitarios de la Ciudad de México, hospitales, cárceles, todas aquellas dependencias que alimentan a personas y que pueden comprarle directamente a los productores.
Creo que ahora con la pandemia justo hubo un boom como de concientización sobre la alimentación. Nos dimos cuenta que muchas de las lamentabilísimas muertes asociadas con la pandemia, pues justamente eran por personas que tenían diabetes, sobrepeso, ¿no? Sobre todo sobrepeso, porque ya después de 3 años ya sabemos que el COVID era sobre todo un proceso inflamatorio, entonces que estaba muy asociado con la obesidad. Y pues eso me lleva a decir que a veces lo barato, no solo lo barato, sino como la mala alimentación sale caro, carísimo, ¿no? Al punto que te puede cobrar la vida. Entonces, yo diría que es difícil porque es como un proceso como de lenta depredación del cuerpo, como de lento venida abajo, o sea, uno no lo ve de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si consumes tortillas durante 10 años, es posible que estés sano, mucho más sano que una persona que consume puras papas fritas a lo largo de 10 años, pero no es algo que se ve al día siguiente, ¿no? Entonces, por eso es como difícil de ir incorporando esta noción sobre la salud. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por difundir, por intentar llevar la información a quienes la necesitan, pues este es un espacio para justamente hacer eso. Pues yo diría eso, o sea, concienticémonos, ¿no? Sobre la importancia de la alimentación en nuestra salud. Uno lo experimenta además, o sea, cuando empiezas a comer bien, cuando empiezas a incorporar en tu dieta menos azúcares, más maíz, por ejemplo, más fibra, más maíz bueno además, ¿no? No maíz de harina de maseca, uno empieza a notar, ¿no? Algunos cambios. Y pues es una apuesta de mediano a largo plazo, porque al final uno va conservando su salud y lo que... No me gusta hablar así porque yo sé que hay gente que de verdad no puede acceder a esto y no me gusta tampoco como hablar desde el privilegio, ¿no? Y de decir, pero la gente que sí puede y que cada vez están haciendo más políticas públicas también para que todo el mundo podamos acceder a eso y que comer bien no sea una cuestión de élite, sino que sea una cuestión para todos y que no haya pretexto, digamos, económico para no acceder a eso, pues es que pensemos en mediano y largo plazo, ¿no? O sea, lo que uno no se preocupa ahora, después se lo cobra a la salud en 10, 15 años con problemas en los médicos, con problemas de diabetes, con problemas, pues, de obesidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pensemos también sustentablemente, ¿no? En esta Ciudad de México. Si queremos ciudad para rato, tenemos que conservar la zona rural que nos queda en la Ciudad de México, que es de verdad un privilegio que en una metrópolis tan grande, con tanta concentración de población, todavía el 60% del territorio sea rural, ¿no? Entonces, si queremos que esta ciudad sea sustentable, necesitamos de esa zona rural y necesitamos que esos productores tengan incentivos para conservarla, para que nosotros podamos seguir teniendo agua, o sea, tan básico como eso, ¿no? O que podamos seguir teniendo aire limpio, porque somos muchísimos. Y entonces, si no tenemos incentivos para que esos productores sigan produciendo y sigan conservando las zonas rurales, pues como decía un compañero productor de San Miguel Ajusco, me decía, es que ¿qué queremos? ¿Lotes o elotes? ¿No? Entonces, claro, los productores entran en esa disyuntiva, pues empezar a vender sus parcelas si no encuentran un incentivo económico para seguir produciendo. Entonces yo les invitaría a que se acerquen a las redes alimentarias alternativas. Pueden buscarnos a nosotros particularmente como mercadoalternativo.org. Es una página que tenemos y ahí también está el enlace de todas las otras redes amigas de la Ciudad de México donde pueden consumir. También está la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, la Alianza por Nuestra Tortilla, la Alianza por Nuestra Salud Alimentaria, la demanda colectiva contra el maíz transgénico y pues todas esas plataformas, digamos, son de libre acceso. Está el Poder del Consumidor, que tiene mucha información también sobre el consumo de los azúcares. Y perdón, se me olvidaba, algo muy trascendente que sucedió pues este sexenio es el etiquetado frontal de alimentos, que es una advertencia que tienen los alimentos etiquetados para que los consumidores sepamos de más fácil acceso y no con un cuadrito de información nutrimental que nadie lee, que es casi inaccesible, sino con unos símbolos muy claros de advertencia, con un sistema muy, muy evidente para que sepamos por lo menos qué nos estamos comiendo, ¿no? Qué tanta azúcar nos estamos echando al cuerpo. Y yo les diría, para cerrar, comparemos. O sea, ¿cuánto cuesta? El otro día fui a una tienda y hice un ejercicio de comparación hace 2 semanas.
y dije, ¿cuánto cuesta una bolsa de fritos, así de Sabritas? Ni siquiera eran que de las grandes, o sea, de las tamaños familiares. De la tamaño individual costaba 25 pesos. Y después una bolsa de churritos de amaranto de productores de Milpalta, de San Antonio Tecomitl, cuesta 15 pesos. Y tenía el doble de gramaje, tenía casi el doble. Te alimentas mucho mejor, le estás consumiendo a productores de Milpalta y bueno, pues tienes la ventaja también de que estás dejando el dinero en la ciudad, ¿no? En la que estás circulando la economía local y pues no alimentando una transnacional ya de por sí millonaria que pues se fuga con el dinero.